Muy buenos días, chicas y chicos. El día de hoy estaremos viendo un ejercicio del tema paralelas cortadas por una transversal. El problema nos dice lo siguiente: determinar los ángulos internos de la figura y los lados del triángulo rectángulo oculto. Y entonces nos da las siguientes notaciones para que nosotros verifiquemos cuáles son esas rectas paralelas con las cuales vamos a trabajar. Nos dicen que la recta G con respecto a la recta F son paralelas, eso es lo que significa esta parte de aquí. Mientras que la recta R con la recta G son perpendiculares. Ahora, si la recta G y la recta F son paralelas, también son paralelas al eje de las X, aunque no esté marcado acá. Lo podemos visualizar por la forma que nos están llevando las rectas, por los puntos que están tocando y porque a simple vista también se logra distinguir, además de que estos ángulos de 90 grados nos confirman ese paralelismo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese paralelismo? ¿Ok? Eso es porque cuando las rectas tienen la misma pendiente, el mismo ángulo de inclinación, se dice que las rectas son paralelas. Ahora, este ángulo de 90 grados también nos indica que la recta R es perpendicular no solo a la recta G como nos lo escribieron acá, sino también a la recta F y a lo que marcamos nosotros como el eje de las X. Ahora, la recta R es paralela con respecto al eje de las Y, por lo que también aquí tenemos marcados esos ángulos de 90 grados, aunque no estén escritos. Por definición, por el comportamiento que tiene la recta R, sabemos que es paralela con respecto a el eje de las Y. ¿Qué otro dato nos da el problema? Tenemos que el segmento AE, que es este que está marcado aquí, con el que estoy dando aquí una pequeña muestra, estoy marcando aquí, si lo pueden observar. Este segmento tiene una medida de 20 unidades y lo podemos observar porque desde 0 hasta este 20 del plano cartesiano, estamos 20 en los negativos de las X, tenemos una distancia de 20 unidades, por lo que este segmento del triángulo mide 20 unidades. No tomamos a consideración el signo dado que estamos trabajando con la distancia, así que no nos interesa el valor del signo. Entonces ahora, desde 10 hasta 20 tenemos una longitud de 10 unidades, entonces el segmento EC mide 10 unidades y lo que tenemos aquí por determinar es el valor del segmento AC. Ese lo estaremos calculando ya sea con funciones trigonométricas o con teorema de Pitágoras, dependiendo de cómo nosotros gustemos de resolverlo. Segmento AC es igual a, este es uno de los datos por determinar. ¿Qué más nos están marcando aquí? Nos están marcando el ángulo que está comprendido aquí, este ángulo color amarillo, todo esto que tenemos acá. Entonces vamos a ponerle nombres a estos ángulos para utilizar las propiedades de lo que es paralelas cortadas por una transversal. Sé que este ángulo se llama alfa, este ángulo le vamos a poner que se llame beta, a este ángulo le vamos a poner a este ángulo A mayúscula, ángulo B mayúscula, ángulo, aquí ya tenemos el ángulo C mayúscula, por eso no lo vamos a utilizar. Este es el ángulo C mayúscula, que se observe bien, aquí nos está marcando el vértice. Este vamos a llamarle D y este le vamos a llamar E. Ya tenemos ahí bastantes ángulos de este sistema. Entonces, como podemos observar acá, tenemos ciertas condiciones que podemos aplicar aquí. Por ejemplo, el ángulo A, alfa, con respecto el ángulo alfa con respecto al ángulo A mayúscula son iguales. ¿Por qué? Porque serían llamados alternos internos. El ángulo B con respecto al ángulo beta son iguales porque también son alternos internos. Están alternos con respecto a la secante o con respecto a la transversal, a esta recta, a la que llamamos transversal,
pero están dentro de las paralelas, pues son alternos internos. Ahora, tenemos también acá otros ángulos, vamos a llamarles F, vamos a llamarle a este G. El ángulo F con respecto al ángulo E también son iguales porque son alternos externos. Entonces esto sería el ángulo F con respecto al ángulo E son iguales porque son alternos externos. Están alternos pero fuera de las paralelas. Ahora, el ángulo G con respecto al ángulo D también son alternos externos, lo que quiere decir que el ángulo D con respecto al ángulo G también son iguales. Sería el ángulo D con respecto al ángulo G también son iguales. Aquí para hacer más rápido pudiéramos poner la notación de ángulos, que aquí llevarían un simbolito o algo así, para que esto se observe de mejor forma. Está. Ya tenemos entonces, nos hemos definido todo nuestro sistema y esos son los ángulos que nosotros quisiéramos calcular. Como ya tenemos el valor de los lados, podemos aprovecharlos para hacer el cálculo de los ángulos. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, a este momento ya el ángulo alfa, vamos a situarnos aquí en el ángulo alfa, ¿qué sucedería? Resulta que aquí en el ángulo alfa tenemos nosotros el valor del segmento EC y el segmento AE. Entonces necesitaríamos usar de la tangente para poder calcular el ángulo alfa. Entonces tangente, porque son los catetos lo que tenemos, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que sería el segmento EC, entre cateto adyacente, que es el segmento AE. Ahora que tenemos eso, el segmento EC dijimos que vale 10 unidades, entonces le vamos a poner 10 unidades entre el segmento AE, que es de 20 unidades. Entonces la tangente del ángulo alfa es igual a la fracción que tenemos aquí, que sería 1/2, ¿no? Alfa, entonces va a ser igual, el ángulo alfa en específico, es igual a la tangente, le ponemos ahí a la -1 de 1/2. Entonces aquí lo vamos a calcular, sería usar la opción inversa de la tangente, tangente a la -1, que es un marco tangente, de 1/2. Y eso nos da 26.56. Entonces el ángulo alfa es igual a 26.56 grados. Ya tenemos entonces el valor de quiénes, de el ángulo alfa y del ángulo A mayúscula que tenemos acá. Ya tenemos esos datos. Quiere decir que A es igual a 26.56 grados, que alfa es igual a 26.56 grados. Ahora, nosotros podemos aprovechar también aquí que el ángulo alfa más el ángulo B son iguales a 90 grados. Lo sabemos porque dijimos desde un inicio que estas dos rectas son paralelas y estamos diciendo aquí que la recta R con respecto a la recta F está formando ángulo de 90 grados. Quiere decir que aquí se nos está formando un rectángulo perfecto con estos dos triángulos y la suma del ángulo alfa más el ángulo B nos va a dar 90 grados. Entonces, si alfa más el ángulo B son iguales a 90 grados, nosotros sabemos que alfa vale 26.56, vamos a hacer un despeje. El ángulo B es igual a 90 grados menos 26.56 grados. Aquí voy a borrar todos los alternos internos y alternos externos que hemos mencionado para poder quedarnos con un poquito más de espacio para hacer los cálculos. Entonces aquí tenemos 90 menos 26.56
Ahora que ya tenemos despejada nuestra ecuación para el ángulo B, hace falta nada más hacer la resta para obtener el valor del ángulo. El ángulo B va a ser igual entonces a 63.44 grados. Y mencionamos que el ángulo B era igual a beta. Entonces quiere decir que el ángulo B es igual a 63.44 grados, al mismo tiempo que el ángulo beta es igual a también 63.44 grados. Con esto ya tenemos todos los alternos internos. Vayamos por los alternos externos. Y como ya no necesitamos el cálculo de la tangente que hicimos aquí, vamos a liberar espacio. Vamos a revisar ahora los alternos externos. Los alternos externos también son opuestos por el vértice con algunos de los alternos internos que tenemos aquí. Entonces, nosotros ya habíamos calculado a beta. Si ya calculamos a beta, sabemos que es opuesto por el vértice con el ángulo D. Quiere decir que el ángulo beta y el ángulo D son iguales. Entonces le vamos a poner acá que el ángulo D también guarda las mismas medidas. Vamos a borrar este de cálculo ya que ya tampoco necesitamos eso. Entonces sería el ángulo beta es igual al ángulo D. Como el ángulo beta es igual a 63.44, quiere decir que el ángulo D va a ser también 63.44 grados. Ahora, dijimos que el ángulo B es opuesto por el vértice también con el ángulo G. Entonces, el ángulo G también mide lo mismo que esos otros ángulos que hemos colocado acá. Es decir, también es de 63.44 grados. Aquí podemos aprovechar esto porque quiere decir que entonces también el ángulo alfa es opuesto por el vértice con el ángulo F. Entonces quiere decir que el ángulo F también mide 26.56 grados. Pero el ángulo F es alterno externo con el ángulo E mayúscula que tenemos acá. Entonces el ángulo E mayúscula es también 26.56 grados y podemos corroborarlo dado que el ángulo A mayúscula también decíamos que vale 26.56 y casualmente es opuesto por el vértice con el ángulo E. Con esto ya tenemos resuelto el sistema. Lo único que nos haría falta sería calcular el valor de la medida de los lados, que nada más tenemos a dos de ellos. Dijimos que tenemos nada más a AE y a EC, entonces nos falta un lado más. ¿Cuál sería? La hipotenusa de este triángulo. Como estos dos triángulos son iguales, no hay necesidad de resolver los dos. Con que resolvamos uno sabemos cuánto mide los lados del otro y los ángulos del otro. Entonces, teniendo en cuenta esto que está aquí, voy a usar Pitágoras, porque tenemos los catetos de ese triángulo. Entonces esto sería C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Esto nos daría C cuadrada es igual vamos a decir que A es el lado más cortito, vamos a decir que es el segmento S, que es de 10 unidades, 10 unidades al cuadrado, más el valor de B, y ese sería el otro lado, que es de 20 unidades, elevado al cuadrado. Esto sería C cuadrada es igual a 100 unidades cuadradas más 400 unidades cuadradas. C cuadrada es igual a 500 unidades cuadradas, pero nosotros no queremos
Nosotros no queremos el valor de c cuadrada. Nosotros deseamos saber cuánto vale c. Por lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de c cuadrada y la raíz cuadrada de las 500 unidades. Esto sería c es igual a raíz cuadrada de 500 unidades. Unidades cuadradas. Para tener el valor de c en 10 raíz de 5, pudiéramos decir, o 22.36 unidades, que también se puede escribir como 10 raíz de 5 unidades. Para hacer la solución por la forma, para que nos quede 10 raíz de 5, tendríamos que hacer una simplificación de este radical. Entonces esto sería c es igual a la raíz cuadrada de, y aquí podemos acomodar 10 al cuadrado por 5, y aquí nos quedaría este 10, como está al cuadrado y está dentro de raíz, se extrae, queda en la parte de afuera, y el 5 queda tal cual dentro. Por eso nos dicen que también puede ser 10 raíz de 5 unidades como resultado final. Entonces con esto hemos terminado nuestro sistema. Nos vemos en el próximo video de paralelas cortadas por una transversal.